Cordial saludo, mi nombre es John Jairo León, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional y Abierta a Distancia. Este es mi número de documento, como se puede ver acá. Para la tarea 1 de la unidad 1 del curso de Física General nos piden hacer la suma de los dígitos de nuestra cédula y reemplazarlo, como piden el ejemplo, por la letra sigma. A continuación haré esto en Word. Como había mostrado, mi número de cédula es 8006376 y sumando sus dígitos, el valor de sigma nos da sigma igual a 30. La guía como primera parte nos pide que nos dirijamos a este enlace para entrar a este curso virtual de física general y leemos en el componente teórico para iniciar la actividad. Después que leímos en el comprobante teórico, nos vamos a ir al laboratorio virtual y vamos a entrar a esta aplicación que se llama Ecuaciones. Estando aquí en Ecuaciones, nos da la siguiente pantalla. Pero antes de eso, nos toca reemplazar los valores de A y de B. Entonces vamos a hacerlo también en Word. Ya sabiendo que sigma nos dio el valor de 30, en el vector A igual a sigma sobre 10i más sigma sobre 20j, reemplazamos a sigma por el valor de 30 y hacemos la operación. Como resultado nos da 3i más 1.5j. Teniéndolo al redondeo, dejamos a 3 como número entero y 1.5 lo acercamos o lo redondeamos a 2. Ahora vamos con el vector b. Nos dice, vector b es igual a sigma sobre 14i más sigma sobre 10j. Reemplazamos nuestro valor de sigma por 30 y hacemos nuestra operación quedando 2.14i más 3j. Y haciendo el redondeo, dejamos nuevamente 2i más 3j como números enteros. Vamos a modificar nuestros vectores base. Entonces decimos que nuestro vector B, nuestro vector A, en el componente X, lo tenemos en 3 y en nuestro componente Y lo tenemos en 2. Y nos pide llenar la siguiente tabla. Entonces, ¿cuáles son los componentes en el vector A? Entonces, en el vector A vamos a nuestro vector A, lo seleccionamos y acá nos dice que tenemos una magnitud de 3.6 con un ángulo o dirección de 33.7 y con un componente en X de 3.0 y un componente en Y de 2.0. Ok, ahora vamos a modificar nuestros componentes en B. Nuestros componentes en B son 2 y 3J. 2i y 3j. Entonces seleccionamos nuestro vector B y tenemos que nuestro vector B, como nos indica acá nuestro laboratorio, nos dice que es 3.6 en magnitud con una dirección de 56.3 grados con un componente en Bx de 2.0 y un componente en By de 3.0. Ahora nos piden hacer la siguiente operación, C igual a más B. Nos vamos a nuestro laboratorio, escogemos esta operación A más B igual a C y seleccionamos acá en una posición. Confirmamos acá nuestro vector A, nuestro vector B, nuestros ángulos y nuestras magnitudes. Y encontramos, nos sale nuestro vector C. Entonces seleccionamos nuestro vector C y nos da la siguiente información. Nos dice que tenemos una magnitud de 7.1 con un ángulo de dirección de 45.0 grados con un componente en el eje X de 5.0 y con un componente en Y de 5.0. Pues bien, ahora nos dice que 2 veces A, entonces acá le damos 2 veces A.
y nos vamos a nuestro componente A. Nuestro componente 2 veces A es este. Y nos dice que 2 veces A tiene un componente en 7.2 con magnitud, con un ángulo de 33.7, con un componente en X de 2AX de 6.0 y un componente en el eje Y de 2AY de 4.0. Ahora nos piden 2 veces B, entonces también 2 veces B. 2 veces B. Nuestra magnitud en el componente 2 veces B dice que tiene una magnitud de 7.2 con un ángulo de 56.3 con un componente en el eje X 2 veces B de 4.0 y con 2 veces B en el componente Y es de 6.0. Ahora nos dicen hacer la operación. C es igual a 2 veces A más 2 veces B. Entonces volvemos a esta operación acá, seleccionamos y nos vamos a este. Y acá nos dice que tenemos una magnitud en el vector C de 14.1 con 45 grados de dirección, con un componente en el eje X de 10 y con un componente en Y de 10. Ahora nos pide que 3 veces A, entonces volvemos acá, la subimos, 3 veces A, escogemos nuestro vector de 3 veces A y nos dice que tiene una magnitud de 10.8 con un ángulo de 33.7 y un componente en el eje X de 9.0 y con un componente en el eje Y de 6.0. Ahora nos dice 5 veces B, entonces vamos a mover acá B hasta que llegue al 5. 4, 5. Y nuestro componente en B nos dice que tiene una magnitud en 5 veces B, tiene una magnitud de 18.0 con un ángulo de 56.3 con un eje en el con un componente en el BX de 10 y con un componente en BY de 15. Nos dicen hacer la operación. Entonces la operación nos da esta de acá. Dice que para la operación de el vector C de 3 veces A más 5 veces B, nos dice que tenemos una componente, una magnitud de 28.3 con un ángulo de 47.9 con un componente en X de 19.0 y un componente en Y de 21.0. Nos dice menos 5 veces A. Entonces menos 5 veces A, vamos a bajarlo acá. 5 veces A. Nuestro componente 5 veces A, lo moví un poquito en el plano cartesiano, vamos a buscarlo. 5 veces A. Listo. Nuestro componente en menos 5 veces A nos dice que su magnitud es 18.0 con un ángulo menos 146.3 con un componente en el eje X de menos 15 y con un componente en Y de menos 10. Y nos pide también el componente del vector cuando es 3 veces B. Entonces nos pide 3 veces B. Vamos a bajar este de 5 a 3.
y vamos a buscarlo. Nuestro componente 3 veces b. Lo seleccionamos y nuestro laboratorio nos dice que 3 veces b tiene una magnitud de 10.8 con un ángulo y dirección de 56.3 con un componente en X de b.0 y un componente en BY de 9.0. Por último, vamos a hacer la operación del vector C igual a menos 5 veces A del vector A más 3 veces el vector B. Entonces, buscamos nuestro vector, sería este. Un poquito, venga, lo movemos. Este vector, ese sería nuestro diagrama y nos dice que nuestro vector tiene una magnitud, nuestro vector C tiene una magnitud de 9.1 con un ángulo o dirección de menos 173.7 grados con un componente en el CX de menos 9 y un componente en Y de menos 1. Finalmente acabamos diligenciando la tabla con nuestro laboratorio virtual. Muchas gracias.